en la temática que nos ocupa este rato, que vamos a hacer el lanzamiento de un libro que tiene que ver con la utilidad de las plantas medicinales como remedio y como alimento. Cuando yo tenía 12 años, comencé investigando las plantas porque todas tienen remedio. Y en mi familia mi madre me inculcaba que debemos conocerlas para poder ponerlas al servicio del vecindario. En ese tiempo era un vecindario cerrado porque los niños jóvenes de la época a la que yo pertenezco pensábamos que el mundo terminaba donde se veía los montes circundantes. Entonces yo veía como mi madre hacía sus pócimas para aliviar las dolencias corporales, y fui poco a poco conociéndolas y tuve la oportunidad de poder aplicarlas como remedio, preparando fórmulas de distintas plantas, unas mezcladas y otras separadamente. Es así, con esta orientación que yo digo vino de mi madre, pude ayudar a mucha gente cuando en la década de los 45 al 50 aparecieron las 7 plagas. Es decir, se hicieron presentes las epidemias que agostaron a la población, sobre todo infantil. En esos años apareció la tosferina, la tuberculosis, la tifoidea, la escarlatina, el sarampión, la difteria y la peste. La peste es una enfermedad muy peligrosa y de un altísimo poder de contagio. Y en esa época también apareció la famosa gripe española, muy similar a la del COVID, que hace unos años también tuvimos que afrontar. En esa época no habían antibióticos, no habían analgésicos. Estamos hablando de la medicina occidental. Todo era vegetal. Y teníamos que ver la manera de aliviar el dolor ajeno, utilizando precisamente plantas para cada cosa, en el aspecto sobre todo ya curativo y también preventivo. Loja, ciudad y provincia, es poseedora de un recurso inigualable, porque tiene plantas con alto poder curativo y alimentario que solo se dan en países del mundo occidental y próximo oriente. Por ejemplo, podríamos mencionar la planta llamada
equinacia. Ya. La equinacia es una planta que se reproduce por sí misma y tiene un altísimo poder desintoxicante, y sobre todo sirve también como complemento de los analgésicos para atender casos febriles, traumatismos, dolores del sistema digestivo, etc. Don Alfonso, en este libro que usted lo va a presentar en el transcurso de estos días, es para también que los estudiantes de las facultades de medicina puedan hacer una materia de consulta de la investigación que usted está haciendo. Desde luego, el libro que se va a publicar con la participación económica de mis hijos estará expuesto para que lo puedan obtener todas las instituciones públicas, y no se diga de las facultades de medicina de la Universidad de Loja, porque además ellos deberían, o sea, estamos hablando de sus directivos, deberían implementar una estrategia que se relacione con el cuidado, la reproducción y la explotación de las hierbas, hasta para que en base a la academia no solamente las plantas sean para usarlas como remedio o como alimento, sino que para poderlas reproducir, porque parte del manto vegetal en nuestro medio está desapareciendo. Es así que, como se puede constatar, hay plantas que realmente ya nadie sabe dónde estuvieron ni dónde crecieron. Entonces eso se debe promover y se debe impulsar. Y qué mejor que sea la academia la que realmente tome esta iniciativa. Mi libro es una alerta para lo que en el trato que se debe dar al reino vegetal de parte de los seres humanos debería ser no solamente como estrategia, sino debería ser parte de las asignaturas que ventajosamente en Loja están llevándolo de manera muy apropiada en todas las universidades de la región, y que sea la academia la que tome las riendas para que este recurso, que yo lo considero sagrado, debería ser no solamente difundido para sus beneficios y su utilidad, sino para reproducción de las plantas y para el cuidado de ellas, para evitar que sean mutiladas y para evitar que sean agostadas. Nosotros en poco tiempo, si no adoptamos una política de repoblación vegetal, estaríamos quedándonos huérfanos de lo más importante que el ser humano tiene. Nosotros somos supervivientes. Durante
miles de años de el acoso de las enfermedades que al no presentar alternativas resultan ser peligrosas y perniciosas, porque un vegetal o un monte, como se dice vulgarmente en el argot popular, deberían ser tomadas en cuenta para que no solamente sirvan de remedio, sino para que sean el sustento diario en la alimentación, porque de las plantas vivimos y tenemos que con las plantas poder fortalecer el sistema inmunológico de los seres humanos, y sobre todo de aquellos que padecen enfermedades a veces catastróficas. Usted emite una alerta, y esa alerta la estoy interpretando de que es necesario que las autoridades de la provincia de Loja y la misma academia puedan declarar zona de amortiguamiento de reserva natural a toda la provincia. A toda la provincia. Eso es importante. Su pregunta es tan importante porque entraña todo lo que significa la explotación, la investigación y la utilización de las plantas. Y le voy a contar algo que deberías conocer el mundo actual. En los años entre el 47 y 55, saquearon los valles de Piscobamba, Malacatos, Vilcabamba y las partes bajas de la zona fronteriza. Lo hicieron para explotar el condurango y la cascarilla. Tal es que en sitios como la Palmira de la parroquia de Yangana en ese tiempo se llevaron todos los árboles y las plantaciones de condurango, siendo así que para poder prevenir que desaparezcan, a pesar de que con todo eso este rato el mundo vegetal en esta parte apenas tendría un 5% de presencia vegetal. En esa época fue necesario que intervenga una autoridad para poder frenar el avance de la explotación, porque la cascarilla se la llevaban vía marítima por Puerto Jambelí hacia el exterior. Se llevaban enormes cantidades de estos vegetales para poderlos procesar ya de una manera técnica en Europa y en Asia. De tal manera que para eso fue necesario que el gobierno de ese entonces utilice la fuerza pública, o sea, con brigadas de conscriptos y militares. Tuvieron que tomar los presos a los que hicieron semejante daño y poder evitar que eso continúe, a pesar de que con todo eso, sin embargo, desaparecieron miles de toneladas de corteza de cascarilla Urituzinga y condurango. Y eso no debe volver a ocurrir. Allá en la parroquia de Yangana
en una dimensión de aproximadamente unas 10.000 hectáreas. Lo arrasaron todo, porque para sacar una tonelada de cascarilla derribaban por lo menos 10 árboles de cascarilla. Entonces la población vegetal en ese aspecto casi quedó eliminada. Entonces debería proyectarse nuevas estrategias para evitar que esto se repita. Y yo le voy a mencionar sitios que fueron amagados por la explotación de la cascarilla y del Condurango. La Palmira, Huaycopampa, Padre Huayco, Pico Azul, Angaramaca, Aguacollas, Las Choras, Chiriaco, Chalalapo, Chumberos, las alturas del río Yangana y del río Cachiyaco. Y en la parte más oriental, el río de Mazaramaca. Nacían esos afluentes de agua donde justamente había la mayor cantidad de plantas para extraer la quinina en el caso de la cascarilla y de la estricnina extraída de la corteza del Condurango. Don Alfonso, finalmente, usted está manifestando que hay zonas endémicas de las plantas en la provincia de Loja, principalmente en el sector de Yangana. Exclusivamente. Yo conocí los bosques que, por ejemplo, hablando de Vilcabamba, los bosques de Huilco, eran bosques extensos. Este rato usted no encuentra sino tal vez un 1%. Ese árbol ya está desapareciendo. Ha desaparecido dije ya la cascarilla, el Condurango, ya casi no existe. Plantas como la canchalagua, la chancapiedra, el arrayán, la salvia, las tiláceas, o sea, plantas que favorecen hasta el día de hoy para curarse problemas de índole contagioso como la gripe y las enfermedades de tipo respiratorio. Sería bueno que se tome en cuenta esto porque la academia podría contribuir con sus técnicos, con sus profesionales para de nuevo repoblar estas plantas en el sector al que yo le he mencionado en este momento. Muy bien. ¿Su mensaje, don Alfonso, para la ciudadanía? Mi mensaje está en que hago yo una invitación de manera integral a todos los habitantes y a las autoridades de la provincia y Cantón Loja para que realmente le pongamos énfasis en esta situación que es de vida o muerte para el cuidado del ecosistema, además. De tal manera que sin esa contribución estamos abocados a otra nueva invasión y otro saqueo de los derivados de las plantas que son curativas y también son
para alimento.